Gracias por considerarme, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Si tiene usted su Biblia en su mano, acompáñame al capítulo 5. Vamos a estar hoy observando una porción muy interesante en los versículos 7 y hasta el versículo 12 de esta carta, que es una carta bastante fuerte, es una carta muy confrontadora, demasiado práctica. Quizá es la carta más práctica en el Nuevo Testamento. Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago era el hermano del Señor, o mejor dicho, el medio hermano del Señor, porque si bien era hijo de José y María, el Señor Jesús no era hijo de José solamente de María, porque su padre pues era el Señor, ¿cierto? Dios engendrado en María, y eran medios hermanos. Y es muy interesante porque durante toda su vida Santiago, o Jacobo mejor dicho, San Jacobo, de ahí su nombre Santiago, San Jacobo, él no creyó en el Señor Jesús durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, sino probablemente es hasta después de que el Señor resucita, que se aparece a él. Y entonces eso cambia algo en el corazón, en la perspectiva de Santiago acerca de su hermano Jesús. Y se dio cuenta que realmente Jesús era no solamente pues su hermano, probablemente su roomie, su roommate, ¿no? Con quien compartía habitación y con quien seguramente jugó todo tipo de deportes y videojuegos. No, creo que no había videojuegos en ese tiempo, pero pues ¿qué haces tú con tu hermano, no? La amistad que tienes con tu hermano, el compañerismo, las peleas que tienes con tu hermano. Seguramente Santiago, cuando entendió que Jesús era Dios, se dio cuenta, ok, la razón de los problemas ciertamente era yo y no él, porque él nunca pecó, ¿no? Y entonces así la relación seguramente. Y es teniendo este encuentro personal con Jesús ya resucitado que pues Santiago tiene un encuentro tan fuerte que él, dice la Biblia, se convirtió en uno de los pilares, de las columnas de la iglesia primitiva, pastor en la iglesia de Jerusalén, una persona que Dios usó tremendamente para la expansión de su evangelio, particularmente con el pueblo judío, presentando a Jesús, creyendo en Jesús, predicando a Jesús como el Mesías Salvador. Y él es una de las columnas, una persona importante en la iglesia primitiva, es una persona radical, es una persona intensa, es una persona que confronta, que tiene pasión, que nos lleva a no solamente, nos reta y nos pregunta si somos solamente oidores o hacedores de la palabra. Estos versículos tan fuertes, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una vida apasionada, una vida de entrega y de rendición a nuestro Señor. Entonces, en Semilla Santa Mónica, que es la iglesia que desde hace 9 años Dios me ha permitido pastorear. Dices, bueno, hace 9 años, ¿cuántos tenías? ¿8? No, soy tragaños, tengo 30, tenía 21. Y Dios me ha dado el privilegio de poder enseñar la Biblia verso a verso. Nosotros comenzamos nuestro estudio bíblico en el libro de el Evangelio de Marcos, de ahí seguimos por Hechos, Corintios, Hechos Romanos, Corintios, Gálatas, a través de todo el Nuevo Testamento. Y estamos en Santiago desde hace 9 años que comenzamos nuestro recorrido en el Nuevo Testamento. Llegamos a Santiago y el día de hoy están terminando la carta de Santiago, en la última sección. Un querido amigo pastor está predicando por allá y vamos a seguir el próximo domingo, adivinen con qué. Primera de Pedro, ¿no? Eso es lo que sigue en el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a estar en Primera de Pedro y pues se acerca el Apocalipsis. Digo, no que se vaya a acabar el mundo, sino que ya próximamente vamos a estar estudiando Apocalipsis allá en Semilla Santa Mónica. Bueno, dicho esto, ¿por qué no leemos nuestro texto? Versículos 7 al versículo 12 es la porción que he escogido para esta mañana, que estuvimos estudiando en Santa Mónica también. Y es un texto bien bello. Mire usted lo que dice Santiago 5, verso 7. Estoy leyendo la Reina Valera. En México algunos usan la Reina Valedora, ¿no? Pero esta es la Reina Valera 60. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el
fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y vamos a leer hasta ese verso 11. Y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar nuestro estudio. Señor, gracias por la libertad, el privilegio, el regalo de poder abrir tu palabra. Tu palabra, Señor, toda ella inspirada por ti y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos, tomarnos de la mano y llevarnos a tu voluntad, Señor, a fin de que seamos hombres y mujeres preparados, enteramente equipados para toda aquella obra que tú nos has encomendado. Señor, como padres, como hijos, como esposos, como amigos, tenemos una gran responsabilidad, Señor, tenemos un gran trabajo y queremos, Señor, ser capacitados hoy por tu palabra para poder cumplir con aquella misión que cada uno de nosotros tenemos. Y también, Señor, aprender acerca de la paciencia. En este tiempo, Señor, en el que queremos todo tan rápido, es tan importante este tema y pedimos que hoy quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón y nos permitas poner mucha atención a aquello que tú has preparado para nosotros esta mañana. Señor, te bendecimos, te damos tu lugar y te adoramos en el nombre de Jesús. Tu iglesia decimos amén, amén. Verso 7 comienza diciendo y hablando de esto de la paciencia. Por tanto, mis queridos hermanos, tened paciencia. Es interesante porque en Semilla, cuando leemos un por tanto, nos preguntamos ¿qué tanto? ¿No? Y eso nos lleva a pensar y a meditar en aquello que viene diciendo el autor unos versos adelante. Cuando tú te encuentras un por tanto, o un pero tú, o un así que, son frases de conexión con una idea anterior que el autor viene desarrollando. En el capítulo 5, en los primeros versículos, vemos una exhortación a aquellos ricos que han oprimido al trabajador, el jornal de los obreros. Dice que han cosechado vuestras tierras, por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Han retenido el salario de sus trabajadores, han vivido en deleites. Y hay mucha gente que está siendo oprimida en su trabajo, en su economía, de formas muy tremendas. Y Santiago habla, sí, a los opresores, los confronta, les habla de cómo sus riquezas están podridas, enmohecidas, y cómo pues esas riquezas un día testificarán contra ellos en el día del juicio. Pero también no solamente confronta a los opresores, también trae esperanza a los oprimidos. Y es por eso que en estos siguientes versículos el por tanto, hermanos, tengan paciencia. Está hablando de aquellos que han sido oprimidos, de aquellos que han pasado situaciones de dificultad. Y me pongo a pensar porque este texto, si bien podemos aplicarlo no solamente a aquellos que hemos pasado tribulaciones y dificultad en nuestra economía por injusticias en el trabajo, por parte de nuestros empleadores y demás, sino que simplemente el Señor Jesús nos prometió, una de esas promesas que no acostumbramos reclamar: en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y es una promesa para todo aquel que quiera vivir piadosamente. Padeceremos persecución, tendremos aflicción. Pablo decía también en el libro de los Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ser oprimidos en este mundo, pasar dificultades en este mundo, vivir tribulación en este mundo es parte del paquete de seguir al Señor Jesús. Alguien ha dicho que la vida sin Cristo es difícil, la vida con Cristo es dificilísima, porque estás nadando contra corriente, estás nadando contra un sistema de valores que es contrario a los principios del reino, a los principios de Dios, y con ello hay mucha persecución, hay dificultades, hay opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Santiago nos habla de, por tanto, aún en medio de la dificultad, hermanos, ojo, a quien escribe, a hermanos, a creyentes, a gente que tiene esperanza, hermanos, y les dice algo ahí en el versículo que leímos, el verso 7. Por tanto, hermanos, ¿qué les dice? Familia, ¿qué les dice? Tened paciencia, tened paciencia. Y este tema de la paciencia en medio de la prueba es algo que él ya mencionó en el capítulo 1, como que la carta está envuelta en este tema de principio, capítulo 1, y al final, en el capítulo 1, verso 2, Santiago comienza su carta diciendo: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga esta paciencia su obra completa, para que sean completos, cabales, de una sola pieza, sin que les falte cosa alguna. Así que
Santiago retoma este tema en el capítulo 5. Hermanos, tengan paciencia cuando las cosas están difíciles, cuando somos oprimidos, cuando hay injusticia, cuando hay dificultad, cuando hay opresión, cuando hay persecución. Tengan paciencia. La palabra paciencia habla de permanecer bajo presión. La palabra es upomeneo, bajo, permanecer debajo. Upo es debajo, meneo es algo así. No, meneo es upomeneo, debajo, meneo, permanecer. La idea es permanecer prolongadamente. ¿Qué es lo que tú y yo queremos hacer generalmente cuando estamos en una prueba y bajo presión? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos quedarnos ahí más tiempo? Queremos salir corriendo, ¿estás de acuerdo? O sea, queremos que eso dure lo menos posible, pero ¿sabes? Es maravilloso saber que Dios ha dicho que Él habita ciertamente en las alturas, pero también con el quebrantado de corazón, el humilde de espíritu, con la gente quebrantada y rota. Y tú y yo, cuando pasamos por tribulaciones, estamos quebrantados, estamos en un tiempo vulnerable, estamos rotos, tenemos una gran necesidad, y es ahí donde el Señor nos visita, es ahí donde el Señor nos acompaña prolongadamente. Dios dice: quiero quedarme aquí contigo. Y tú dices: no, nada más un ratito, Señor. Sí, quebrantado, pero... Y Dios dice: vamos a quedarnos un rato más, vamos a estar un buen tiempo aquí en quebranto. Y eso es algo bueno. ¿Qué nos dice la Biblia cuando estamos en tiempos de dificultad, de quebranto? Permanezcan debajo, tengan paciencia, estar firme y no moverte cuando sientes ganas de salir corriendo. Ahora, un cristiano puede soportar prolongadamente las pruebas porque tiene algo que Dios le ha dado. Ese algo es su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios te ha dado lo que necesitas en medio de la prueba para soportar prolongadamente en esa dificultad. Tienes el Espíritu de Dios. Pero no solamente tienes el Espíritu de Dios en medio de la prueba. ¿Sabes qué también tiene el cristiano? Porque acuérdate, está hablando a hermanos, a hijos de Dios, aquellos que hemos confiado en Jesús. Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. No solamente Dios ha dado su Espíritu y junto con Él la paciencia para soportar la prueba, sino también Dios nos ha dado esperanza. Esperanza. El cristiano tiene esperanza y la esperanza alimenta la paciencia. Es por esa enorme esperanza que tú y yo tenemos que podemos ser pacientes en las aflicciones. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza del cristiano tiene que ver solamente con una esperanza temporal, de que las cosas mejoren aquí y ahora, de que mi sanidad llegue aquí y ahora, de que la resolución del conflicto sea en este mundo. Bueno, creemos en un Dios poderoso y orábamos que Dios puede sanar y creemos en esa gracia y ese poder absoluto y eterno. Sin embargo, también creemos en un Dios soberano que puede tener un plan dentro de nuestra aflicción, y que así como el apóstol Pablo le rogó 3 veces que le quitara el aguijón en la carne, Dios le dijo simplemente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nuestra esperanza como cristianos, ¿sabes? No tiene que estar solamente en la resolución del problema, porque el problema se puede resolver o no, pero hay otra cosa que es una esperanza segura, firme, una garantía. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, en estos versos 7 al 9 la idea se repite constantemente. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Voy a leer versos 7 al 9 y voy a anotar la frase de nuestra esperanza. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, hermanos, tengan paciencia. Ustedes también tengan paciencia. Afirmen su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9 dice: no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza suprema del cristiano? La venida del Señor. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos en medio de la prueba y la tribulación? En la venida del Señor, en la garantía futura de que el Señor Jesucristo va a venir y va a restaurar todas las cosas, y que Él va a enjugar toda lágrima y va a quitar todo el dolor y todo el clamor, y las primeras cosas habrán pasado. Y dice Tito 2:13 que el cristiano aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza que tú y yo necesitamos en medio de las tribulaciones. Mientras regresa el Señor, tú y yo estamos con nuestros ojos puestos en el cielo.
ese día en el que ya no habrá pruebas, ya no habrá enfermedad, ya no va a haber dolor de cabeza, dolor de rodillas, ya no va a haber cáncer quizá en tu familia, porque quizá hoy estás viviendo una situación de cáncer. ¿Sabes cuántas historias he escuchado últimamente de dificultad y aflicción en este aspecto? Y yo pienso, ¿dónde está la esperanza del cristiano? Está en la restauración de todas las cosas. Él prometió regresar por nosotros y eso debe animarnos. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 es una porción hermosa, hablando de esto de la esperanza futura que tenemos. Dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque mira cómo define y describe esta breve neblina que es la vida en este mundo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta vida es un suspiro, esta vida es corta. El sufrimiento, por lo tanto, que estás viviendo es igual que esta vida, corto. Y no se supone que estés cómodo y pleno y satisfecho en este mundo, porque no fuiste creado para vivir eternamente en este mundo. Así es que si estás pasando por esta incomodidad, dice Pablo en Romanos 8 también que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso es en 2 de Corintios capítulo 5, muchas gracias. Pero también en Romanos 8 habla de que gemimos, el Espíritu gime, la creación gime. Nosotros gemimos de incomodidad en este mundo. Nuestra esperanza está en lo eterno. Ahora, hablando de la paciencia, hay 3 ejemplos en este hermoso pasaje de la paciencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Mira los 3 ejemplos, te los voy a decir, los vamos a observar en los próximos versículos. El primer ejemplo es el de un labrador. Un labrador. El segundo ejemplo es el de los profetas del Antiguo Testamento. El tercer ejemplo es el de Job, este personaje en la Biblia que pasó por tremendas pruebas, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero observemos en el verso 7 cómo el autor presenta y Santiago presenta al labrador como el primer ejemplo de paciencia en medio de tiempos difíciles. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando está hablando de labrador, yo cuando leo esto de labrador, viene a mi mente algo así como un perrito, pero no está hablando de eso, sino de un agricultor. Un agricultor, un campesino que está trabajando arduamente con la esperanza de poder cosechar fruto. Y hay un arduo trabajo que el labrador tiene que hacer antes de poder disfrutar del fruto. Un arduo trabajo que requiere diligencia, que requiere meses de trabajo, de dedicación. El agricultor está arando la tierra. Nosotros realmente en la ciudad no tenemos una imagen pues muy clara de esto, pero sabemos que los campesinos son gente que trabaja y trabaja la tierra, y son gente dedicada y son gente diligente que tiene jornadas de trabajo muy amplias. Se paran antes de que salga el sol y empiezan a trabajar hasta después que sale el sol, y están haciendo este trabajo por meses, arando la tierra, levantando la tierra. Se empieza a ver todo negro, no ven nada verde por mucho tiempo, y espera, dice el verso 7, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si él hace este trabajo prolongado, es porque sabe que al final va a haber no solo fruto, sino, ¿cómo lo describe el verso 7? El precioso fruto de la tierra. Hay un fruto precioso. Y si nos ponemos a pensar, nosotros somos labradores espirituales. Somos gente que Dios ha llamado a, con paciencia, arar la tierra y hacer el trabajo diligentemente y cuidar que nuestros corazones se mantengan como una tierra dispuesta para que la semilla de la palabra de Dios caiga y pueda dar su fruto. Pero de repente el trabajo de estar arando la tierra, como hablábamos de un agricultor, puede ser pues frustrante y desesperante, porque estás trabajando y no ves vida y no ves nada verde. Necesitamos seguir trabajando, aunque a veces no vemos fruto. Necesitamos seguir ocupándonos en aquello en lo que Dios nos ha pedido ocuparnos, a pesar de que tú no veas el fruto rápidamente.
¿Qué son aquellas cosas que Dios te ha pedido hacer diligentemente, como un labrador es diligente, en tu vida el día de hoy? ¿En qué te tienes que dedicar? ¿A qué te tienes que dedicar? ¿En qué te tienes que enfocar en este tiempo? Yo no sé, aquí hay gente que pues son negociantes, trabajadores, estudiantes, hijos, como padres, el trabajo con nuestros hijos, de estar labrando la tierra de su vida, de su corazón. Es un trabajo arduo estar ahí, enseñarles, instruirles, corregirles, animarles. Es algo que requiere esfuerzo y dedicación toda la vida. El trabajo de papá no es como que hay un tiempo de descanso, ¿no? Yo tengo 2 hijos, son aún pequeños, 3 años tiene el grande, Andrés, y 1 y medio tiene Rodrigo. Y el estar con ellos y enseñarlos, instruirlos, enseñarles a compartir, es un trabajo tremendo, ¿no? Pero yo sé que eso es lo que Dios me ha pedido hacer. Y a veces te empiezas a frustrar porque no ves mucho fruto en la vida de tus hijos, de tu familia, en tu matrimonio. Hay cosas que Dios nos ha pedido hacer y estar trabajando y estar labrando y estar enfocados en lo que Dios nos ha pedido y no vemos resultados rápidos. Déjame decirte algo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no te desmayas. Gálatas 6:9 nos dice esto. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Hay un proceso. Y la verdad es que estamos en una cultura de microondas. No recuerdo ayer quién lo estaba compartiendo, pero es cierto, queremos todo así en 30 segundos, ¿no? Lo meto al microondas 30 segundos y después todavía suena el pip, pip, pip del microondas, como que no sé si es una alarma. Por ahí decían que si tú abres el microondas en esos pip, pip, es algo peligroso porque las ondas siguen. Yo no sé, pero yo es así como ya esperé 30 segundos, no me voy a esperar a que termine de sonar el pip, pip, y ya, lo abres, ¿no? Lo quieres rápido. 30 segundos es mucho tiempo. ¿Por qué no pueden ser 10? ¿Por qué no pueden ser 5? ¿No? Y somos desesperados. Pero Dios no funciona así, no trabaja así, mejor dicho. Dios es un Dios que le gusta vernos en el proceso y tratar con nosotros en el proceso. Y necesitamos con paciencia esperar el proceso, ser pacientes, sabiendo y con la garantía de que habrá un precioso fruto. Pero también sabiendo algo, que nosotros no vamos a poder concluir la obra. ¿Sabes? El único que puede llevar a cabo y concluir la obra y hacer la obra es Dios, porque el verso 7 nos dice que el labrador aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No dice hasta que Él hace llover, ¿no? Hasta que el labrador, el campesino, logra que llueva. El campesino puede hacer que llueva. El campesino, por más que le baile a Tlaloc, no va a poder hacer llover. Solamente Dios puede hacer llover. La lluvia temprana, la lluvia tardía. La lluvia temprana es esta lluvia que se daba en los meses de octubre, noviembre. La lluvia tardía es esta lluvia que venía hasta marzo, abril. Eran algunos meses entre la temprana y la tardía. Y la lluvia temprana hacía germinar la semilla. La lluvia tardía hacía madurar el fruto. Y así el Señor quiere germinar nuestra fe. Al inicio de nuestra prueba y del trabajo, Él quiere hacer germinar nuestra fe y también quiere finalmente madurar el fruto de nuestra vida, de nuestra fe, de igual manera. Pero Dios es quien hace la obra finalmente, de principio a fin. Es su obra y nosotros tenemos simplemente que descansar en que Él va a hacer el trabajo mientras nosotros esperamos. ¿Cómo esperamos? Pacientemente, en oración, diciéndole: Señor, yo voy a hacer lo que me has pedido, voy a ser diligente con el trabajo que me has encomendado, pero solamente tú puedes llevar a cabo la obra, llevar a cabo todo el proceso y al final traer el precioso fruto que has prometido y que lleva gloria al Padre, porque en esto es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto que abunde para su gloria. Así que, versículo 8, el ejemplo del labrador. Y Santiago dice: así como el labrador, tengan también ustedes paciencia. Tened también vosotros paciencia. Pero luego dice algo bien interesante. ¿Me acompañas a leer la siguiente frase? Dice: y afirmad vuestros corazones. ¿Lo podemos leer nuevamente juntos? Y afirmad vuestros corazones. Mientras espero con paciencia, hay algo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es ese algo? Afirmar mi corazón. Afirmar mi corazón. La palabra afirmar en el griego es sterizo, que tiene el sentido de establecer, fortalecer, confirmar,
a ser firme. Y es que, dime si no, es bien fácil en medio de la prueba empezar a tambalear y sientes que te vas a caer en cualquier momento y estás inestable. Por eso necesito afirmar mi corazón, porque mi corazón tambalea, porque empiezo a dudar, porque dan ganas de tirar la toalla, si somos sinceros. O sea, te abrumas, te cuestionas muchas cosas y dices, no puedo más, voy a caer. Pero ¿cómo podemos tú y yo entonces afirmar nuestro corazón? Porque es el consejo que nos da Santiago. Bueno, creo que sin duda uno de los recursos más bellos que Dios nos ha dado para afirmar nuestro corazón es la iglesia de Jesucristo. Es el compañerismo y la comunión. En Romanos 1:11, el apóstol Pablo usa esta misma palabra sterizo para hablar de su deseo de ir a visitar la iglesia en Roma. Y dice, deseo verlos, deseo comunicarles algún don espiritual a fin de que ustedes sean confirmados. Esta palabra confirmado es afirmado, sterizo, la misma de Santiago 5. Y me gusta pensar en eso. Pablo quería ir con los romanos, quería tener conversaciones, quería tener amistades, relaciones con gente que había confiado en Cristo, con hermanos que amaban a Dios. Y eso es tan importante para nosotros en los tiempos de prueba, el tener comunión con nuestros hermanos, el pedir oración, el ser parte de una comunidad. Me encanta que esta iglesia se llama Amistad, ¿no? Porque es tan esencial eso en nuestra vida cristiana. El compañerismo, la amistad, las relaciones intereclesiales, interpersonales, intercelestiales, ¿no? En el libro de Tesalonicenses también esta misma palabra aparece. Pablo envía a Timoteo como su representante a la iglesia de Tesalónica. Y en 1 Tesalonicenses 3, verso 1, Pablo dice, tenemos tantas ganas de verlos a ustedes y tener comunión, que no pudiendo soportar más el ir a ustedes, decidimos quedarnos solos aquí en Atenas. No nos fue posible ir, pero enviamos a Timoteo. Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué lo envía? ¿Qué dice el texto? Para confirmarlos y exhortarlos respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos, mira esto en el verso 3, porque vosotros mismos saben que para eso estamos puestos. Y esto me hace pensar, qué bueno es rodearnos de hermanos que nos pongan en perspectiva en medio de la prueba, porque ciertamente tú y yo sabemos mucho de la Biblia acerca de la prueba, ¿no? Estamos en prueba y pues sí, sabemos que estamos puestos para pasar tribulaciones, que hay dificultades en este mundo, que la vida cristiana no es fácil. Sabemos todo eso, pero qué bueno es tener a alguien a nuestro lado que nos recuerde cosas que quizás sabemos pero se nos olvidan en los tiempos difíciles. Ya lo sabes y de repente te dicen algo que dices, claro, pues sí, ya lo sé. No, pero el simple hecho de tener a alguien a tu lado cargando, llevando contigo la carga, fortaleciendo el ánimo, eso es algo que te levanta, eso es algo que te anima, es algo que te edifica y te bendice. Qué bueno es rodearnos de gente que afirme nuestros corazones. La comunión es esencial, pero junto con la comunión viene la oración, el orar unos por otros y el orar unos con otros. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses 3, en el verso 10, Pablo sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 3:10, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, completemos lo que falta de su fe, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Y está orando y dice, y el Señor, voy a orar por ustedes, dice Pablo, les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean, ¿qué dice el verso 13? Afirmados, una vez más, sterizo, en oración, vuestros corazones, que tu corazón sea firmado en oración, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Incluso la oración es algo que Santiago en los siguientes versículos nos dice, es importante. Dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor los levantará. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En el verso 16 de Santiago 5, confesaos vuestras ofensas. Orad, ¿qué dice? Unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
y sigue hablando de la oración en ese final del capítulo. Sin embargo, no quiero seguir leyéndolo, sino solo decirte, ¿estás orando por y con tus hermanos? La oración es algo que Dios nos ha dado junto con la comunión, esencial para afirmar nuestro corazón. ¿Te sientes tambaleando? Ten comunión, ven a la iglesia, pide oración. ¿Eso sabes qué me hace pensar? ¿Cuánta gente no está pasando por tribulaciones solo y no quieren abrir su corazón y lo están llevando? En estos últimos meses he tenido conversaciones con amigos queridos de los cuales me voy enterando, han pasado cada cosa y digo, tienes 8 meses viviendo esta prueba y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Y a veces como que tenemos un mecanismo de defensa que no nos da la confianza de hablar lo que estamos viviendo, de compartir lo que está sucediendo en nuestra vida, porque quizá tenemos miedo a que nos señalen o nos digan, es que tienes un pecado oculto o algo por el estilo, ¿sabes? Necesitamos empezar a madurar y también que si quizá nosotros somos esas personas que estamos señalando y acusando y juzgando la prueba de nuestro hermano, en vez de nosotros ser gente que viene a decir, a mí se me hace que tienes un pecado oculto y que las cosas están en desorden en tu vida, ser gente que pueda llorar con los que lloran, ser gente que pueda acercarse y ayudar a llevar la carga y no poner una carga más pesada en la persona que de por sí está sufriendo. Qué importante eso. Pero si tú estás pasando por pruebas y estás aislado, háblalo, abre tu corazón, dile a tus hermanos, estoy pasando por esto, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías cargar conmigo? Ahora, muchas veces cuando estamos en tiempos de aflicción y de prueba y de dificultad, empezamos a en nosotros mismarnos, ensimismarnos, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que hacemos? Verso 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, es bien fácil empezar pues a cantar el himno que dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Nadie ve que yo estoy sufriendo, nadie ve que yo estoy pasando por esto, nadie ve que yo y mí y me, y empieza este yoísmo, ¿no? Todo se trata de mí, nadie me procura, nadie me llamó, nadie me visitó, nadie me habló, nadie me preguntó. Y no ven que estoy sufriendo y empiezas a quejarte, ¿no? Y el pastor es bien quién sabe cómo, ¿no? Y el hermano, yo que tan generoso he sido y él ni siquiera me ha preguntado si necesito algo. Y empezamos en esta actitud y a veces no se lo decimos a otros, si bien muchas veces hay murmuración y hablamos a espaldas de otras personas atentando contra su reputación, pero a veces simplemente estamos nosotros teniendo conversaciones mentales con la persona y diciéndole todo lo que pensamos de él y vamos manejando, vamos caminando por la calle y estamos peleando y mientras estamos peleando no nos damos cuenta que el juez está delante de la puerta y está escuchando cada una de las cosas que estás diciendo. Y mientras tú juzgas al otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo, diría el apóstol Pablo en Romanos. Y dices, no se quejen para que no sean condenados. Y como campesinos, en vez de usar la hoz para trabajar, la usamos para golpear a nuestros hermanos. Y debemos tener cuidado con eso también. No nos damos cuenta que nuestros hermanos también están esperando la lluvia, también están en prueba, también están en un tiempo de tribulación. Y pensamos que somos los únicos. Hay más gente a tu alrededor que está pasando dificultades. Y el mejor remedio para la depresión es quitar tus ojos de ti, ponerlos en alguien más, y es en vez de buscar que otros hagan algo por ti, hacer tú algo por los demás y servir a otros. Pero a veces nos quejamos y dice Santiago, no te quejes, condenadote, ¿no? Y aquí el juez está delante de la puerta. Primer ejemplo de paciencia que observamos es ¿quién? El labrador. Segundo ejemplo de paciencia, versículo 10, dijimos el segundo ejemplo es ¿quién? Los profetas. Verso 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Es muy interesante cuando tú ves a los profetas del Antiguo Testamento, porque Santiago está hablando a judíos. Los judíos tenían muy claras las historias de los profetas, los escritos de los profetas, conocían muy bien las escrituras. Y Santiago les lleva a meditar en la manera en la que los profetas vivieron. Dice, son un ejemplo de aflicción y de paciencia. Aquellos que hablan en nombre del Señor pasan aflicción, requieren paciencia. Qué diferente se ven los profetas de la Biblia a los profetas de nuestros tiempos, ¿no? La verdad, porque los profetas de nuestros tiempos, pues realmente los vemos con tanta fama, con tanto dinero, con tanta autoridad, incuestionables, adorados casi casi. Y cuando tú haces un comparativo entre esos profetas y los profetas de la Biblia, los profetas modernos contra los profetas del Antiguo Testamento, vas a dar cuenta que son muy diferentes. Ellos son un ejemplo de aflicción y de paciencia. Si ellos hubieran tenido Facebook, los profetas del Antiguo Testamento, tendrían solamente 3 likes: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. A nadie más le gustaba lo que decían, ¿no? Pero el día de hoy, miles y miles de likes, ¿no? Le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Estos hombres que usan la piedad como fuente de ganancia. Multitudes que teniendo comezón de oír apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Maestros que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias y le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar de parte de Dios. Y que Dios nos libre como pastores, como ministros, como embajadores, como gente que habla de parte de Dios, porque es lo que dice en el versículo 10, hablaron en nombre del Señor. Que nosotros, hablando en nombre del Señor, le digamos a la gente cosas que no son la voluntad de Dios, el consejo de Dios, los principios de Dios, la verdad de Dios. Que Dios nos guarde. Sin embargo, lo que queremos notar en este verso es el ejemplo de paciencia y aflicción de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no eran aceptados. Cuando una persona habla de parte de Dios, inmediatamente se echa a la gente encima. Y no sé si te ha pasado con tu familia, con tus conocidos, con tus compañeros en el trabajo, en la escuela, que empiezas a compartir con ellos del evangelio con un deseo genuino de que puedan conocer la verdad, de que puedan ser salvos, de que puedan ser bendecidos, y ellos empiezan a burlarse de ti. Empieza el burling, ¿no? Empiezan a burlearte, ¿no? A bulearte, y te empiezan a señalar. Y a veces eso podría producir naturalmente en nosotros un temor a seguir hablando y avergonzarnos de nuestra fe, pero no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Señor Jesús nos dijo que nosotros somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen y nos persigan. Mateo 5, versos 10 al 12. Yo creo que Santiago tenía las palabras de su hermano en la cabeza, bien metidas en el Sermón del Monte, cuando está hablando de esto, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Checa Mateo 5:10, si lo podemos poner en pantallas. Ahí está. Porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan, diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Verso 12, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron rechazados. Dios abandonó a los profetas del Antiguo Testamento en medio de el llamado que Dios les dio, porque Dios fue quien les dijo que ellos hablaran. Ellos no estaban hablando de su propia cuenta, eran las palabras del corazón de Dios hablándose a través de los profetas al corazón de la nación. Y si Dios les dio la encomienda y si Dios los llevó a hablar al pueblo, Dios no los iba a abandonar en medio de la batalla. Dios no los iba a abandonar en medio del trabajo. De la misma manera tú puedes saber que cuando Dios te pide que hables de su parte, Él va a estar contigo y te va a acompañar. Y alguien ha dicho que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar en donde su gracia no pueda sostenerte. Otra vez, la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Él va a estar contigo. Habla pacientemente, aunque no veas fruto. A los profetas no los escuchaban. No te calles, sigue hablando. Dios te va a acompañar. ¿Por qué Dios permite las dificultades y las pruebas
en la vida de aquellos que hablan en su nombre. ¿Sabes por qué? Es una pregunta válida. ¿Por qué es que aquellos que hablan en el nombre de Dios tienen que pasar por dificultades? Porque Dios usa eso para que sus vidas respalden el mensaje que están dando. Dios quiere no nada más que les diga, sino que tu vida demuestre que el mensaje que tú estás compartiendo es verdad. Es muy fácil decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando estás bien pleno, tienes tu casa con vista al mar, tu iglesia con vista al mar, ¿no? Oye, es que qué envidia, bro. ¿Podríamos llevarnos todo esto a Santa Mónica con todo y playa? ¿Mande? Exacto, empiezan a dar like todo el mundo. No, yo sí me congregaría ahí, si tan solo viviera en... ¿No? Y todo está bien, o sea, tienes un trabajo estable, una linda familia, vives en una ciudad increíble, tienes trabajo, Dios está fructificando, está padrísimo, ¿no? Entonces decirle a alguien, pues, Dios es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le dices Dios es bueno y acabas de perder tu trabajo, te está yendo mal, tienes problemas con tus hijos? Están en un tiempo de rebeldía tremendo, no sabes ya ni qué hacer. Has tenido conflictos familiares, conflictos interpersonales, tienes caspa. O sea, todo está mal. Y tú llegas con alguien y le dices, ¿sabes qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Es como, ¿cómo que Dios es bueno? O sea, sí, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no nos abandona. Dios está, es como, ok, a ver, háblame más, porque no puede ser que una persona que está viviendo todo eso hable de esa manera y tenga esa convicción y tenga esa pasión. Y qué importante que tú y yo aprendamos, más aún en medio de la dificultad. Es más impactante cuando una persona que está padeciendo el cáncer de su hijo dice, estamos aferrados al Señor, a su gracia, y confiamos en que Él es bueno, en que Él puede sanar, en que Él es soberano, en que Él tiene un plan en medio de esta prueba y nos ha llevado a confiar en Él de una forma especial. O sea, empieza a hablarte con una convicción que dices, yo venía a orar por ti y salí yo, pues, que más bien orado por ti, ¿no? Inspirado por ti, animado por ti. Tengamos como ejemplo a los profetas que hablaron de parte de Dios. No fue siempre fácil, habían momentos difíciles, pero al final ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y así nosotros, a pesar de que no siempre va a ser fácil, ¿no? Y no siempre tenemos ánimo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar de parte del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Yo pienso que aquí Santiago tiene en su cabeza las bienaventuranzas que su hermano dio en Mateo 5, lo que acabamos de leer. Pero esta frase, cuando la leía, como que me llamaba particularmente la atención, porque la verdad, no tenemos como bienaventurados a los que sufren. ¿Estás de acuerdo? O sea, generalmente cuando alguien sufre lo tenemos por pobrecito. Está sufriendo, pobrecito, mi hermano, qué mal que te está yendo, y lástima, y pues ya ni modo. Pero aquí la Biblia dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurado en el griego tiene esta idea de una felicidad extravagante, de ser hiper, mega, archi, requete, recontra feliz. Esa es la palabra griega. Pero esa es la idea. Tenemos por ultra felices, archi, requete, recontra felices a los que sufren. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice esto? Pensaríamos que Santiago se equivocó y lo que quiso decir fue miserables, ¿no? Desventurados. Pero hay una bienaventuranza en el sufrimiento, porque Dios hace y produce algo en medio del sufrimiento que no podría suceder en nuestras vidas si no es a través de la prueba, si no es a través de la dificultad. Es una gran bienaventuranza. ¿Y sabes qué? En la vida de Job no parecía eso, pero al final vamos a ver ese tercer ejemplo, cómo es que Dios le permitió un final gozoso, tremendamente gozoso. Pero mira lo que dice el tercer ejemplo, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entre todas las historias de sufrimiento de la Biblia, por supuesto excluyendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, no solo por el sufrimiento físico que Él enfrentó, sino las implicaciones espirituales que eso llevó a cabo, la separación de la comunión perfecta, ese dolor y ese rompimiento y ese sufrimiento que Jesús experimentó en el Calvario, clamando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es punto y aparte. Pero en los personajes de la Biblia, yo creo que Job es el que se lleva la medalla de oro en sufrimiento, ¿no? O
O sea, porque tú lees Job y de entrada Job no tenía idea de lo que estaba pasando tras bambalinas. Él no sabía que Dios estaba realmente presumiéndolo con Satanás, que Dios quería mostrarle a Satanás la clase de hijo que tenía en Job y cómo Job no estaba con él por lo que Dios le había dado y toda la prosperidad y toda la bendición en la vida de Job. Y de repente, de la noche a la mañana, la vida de Job cambia y todo estaba mal y pierde su salud. O sea, tenía una sarna maligna en todo el cuerpo y a ti te da gripa y ya te estás queriendo ir a la iglesia de los mormones, ¿no? Diciendo ya, no quiero saber nada más, o sea, no puede ser. Pero él tenía esto y se rascaba con un tiesto y imagínate el dolor. O sea, yo digo, bueno, eso es terrible, pero perder a tus sus hijos murieron. Yo no sé quién aquí ha pasado el terrible dolor de perder un hijo. Yo no quiero ni imaginarme lo que sería perder un hijo. Job perdió a todos sus hijos. Y ese dolor debe ser algo terrible. Perdió, por supuesto, sus recursos, todos sus recursos. Mira, si yo pierdo todos mis recursos, pues no es como que gran pérdida, porque no tengo mucho. Pero una persona como Job, con tanta riqueza, con tantos bienes, terminar así en la calle, todo lleno de una sarna maligna. Y dices, bueno, pues por lo menos su esposa le fortaleció. Su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? O sea, ya cuando tu esposa te dice, pégate un tiro en la cabeza, bro, y niega la fe, porque es difícil, ¿no? O sea, dices, y es lo único que le dejó a su esposa con ese carácter. Sufrimiento, ¿no? No tenía idea. Ok, sus amigos, ¿qué le quedan sus amigos? Lindos amigos que venían y le decían, algo hiciste mal, tienes un pecado oculto tú, estás haciendo algo mal, porque definitivamente esto es como, ¿podrías dejar de señalarme y orar por mí solamente? Sin embargo, es muy tremendo leer como la Biblia dice que Job nunca le atribuyó despropósito alguno a Dios en medio de lo que estaba viviendo. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y por supuesto, hubieron tiempos en los que Él empezó a cuestionarse muchas cosas. Sí, se hizo preguntas, sí, volteó al cielo y dijo, hay cosas que, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Sí, es normal. ¿Quién de nosotros no lo hace? Te decía, o sea, con tantito que nos va mal y estamos ya pensando en abandonar la fe. Pero Job, aún a pesar de eso, Santiago lo presenta como ejemplo de paciencia. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros en este lugar hemos vivido ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que Job experimentó. El peor de los casos que se puedan escuchar entre nosotros en este lugar no llega a ese punto. Pero al final me gusta también observar lo que Santiago dice al final del versículo 5. Habéis visto el fin del Señor y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque el énfasis de paciencia, quien se lleva la gloria aquí no es Job, sino Dios, su misericordia, su compasión, que lo acompañó en ese tiempo también. Y sabes que Dios hizo algo único en la vida de Job. Yo me pongo a pensar, ¿no sería que Job porque la Biblia nos dice que él era un hombre justo, un varón perfecto en sus caminos, que realmente tenía todo en orden en su vida espiritual, entre comillas, que incluso se despertaba muy de mañana y ofrecía sacrificios por sus hijos, cada uno, por si quizá hubiesen pecado? Quizá pecaron. Y tenía pues una integridad y una justicia en donde yo me pregunto si no en algún momento él empezó a confiar más en su propia justicia, ¿no? Porque al final en estas preguntas que le hace a Dios y Dios le contesta en un torbellino, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas, y él voltea al cielo y dice, de oídas te había oído, o sea, me voy a callar ya la boca porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoció su condición y su corazón fue transformado, y él empezó con un corazón antes de la prueba y salió con un corazón distinto, y hubo una transformación y hubo una obra que Dios llevó a cabo en su vida, aun cuando él era el más cristiano, entre comillas, ¿no? El más espiritual, si tú quieres. O sea,
Dios tiene cosas que tratar y quiere quebrantarnos. Sí, Dios estaba presumiéndole con Satanás, pero también Dios quería hacer algo en su vida. Las pruebas son buenas, las tribulaciones son buenas, las dificultades son buenas, son causa de gozo. Tenemos un galardón en el cielo para aquellos que permanecemos y perseveramos pacientemente. Las tribulaciones nos ayudan a poner nuestros ojos donde tienen que estar. Qué bueno es que oremos por sanidad, porque creemos que Dios puede y quiere sanar. Pero también qué bueno es que en medio de la sanidad y de la prueba aprendamos a escuchar al Señor y decir: Señor, ¿qué quieres hacer? Y ciertamente Satanás quiere usar las pruebas para desanimarnos. Voy a hablar un poco de eso al final, pero quiero terminar comentando algo más. ¿Qué pasó con Job al final de sus días? En el capítulo 42 dice que en el verso 10 que Dios quitó su aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y que Dios le dio todavía 140 años para disfrutar de 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y murió Job, dice en el 42:17, viejo y lleno de días. O sea, Dios le dio un final tremendo. ¿Qué significa eso? Que Dios está obligado a que, bueno, terminando la prueba, Dios me va a dar el doble. No es como, ok, me quedé sin trabajo, pero yo sé que al final Dios me va a dar un doble sueldo, ¿no? En el trabajo en el que yo. No lo creo. Creo que al final el principio es sencillamente que Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Él siempre tiene un final glorioso para sus hijos, aunque no sea una recompensa en este mundo. Y Dios puede recompensarnos en este mundo y darnos bendición en este mundo, sí. Pero los hijos de Dios no estamos enfocados en las cosas temporales solamente. Y nuestro galardón, el galardón que tenemos garantizado y reservado, la herencia que tenemos en los cielos, al final eso es en donde ponemos nuestros ojos. Y ese galardón es Cristo. El poder estar con Él y contemplarle y disfrutarle y abrazarle y verle cara a cara. Ese es nuestro galardón. Y eso es mucho mejor que cualquier prosperidad en este mundo y cualquier cosa que podamos disfrutar. Pero como te decía, y terminar con esta idea, Dios quiere que aprendamos paciencia, pero Satanás quiere llevarnos a la impaciencia, porque él sabe el daño o el arma tan tremenda que puede ser un creyente impaciente, así como Moisés, que no pudo entrar en la tierra prometida por su impaciencia, como Abraham, que queriéndole ayudar a Dios y no esperando al hijo de la promesa, quiso ayudarle y tuvo un hijo en sus fuerzas, y eso tiene aún consecuencias el día de hoy. Pedro, no esperando a que Jesús actuara, casi mata a una persona, casi se convierte en un asesino por impaciente. ¿Sabes? Necesitamos ser pacientes. La aflicción que tú y yo estamos viviendo puede ser o una herramienta de destrucción o una herramienta de bendición y crecimiento. La pregunta es: ¿cómo estás viendo tu prueba el día de hoy? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos versos que nos recuerdan estos 3 ejemplos de paciencia. Gracias, Señor, porque no tendrías por qué dejar ejemplos ni explicarnos por qué haces lo que haces, pero nos has dado esperanza, nos has dado consuelo, nos has dado la gracia, Señor, que nos es suficiente en nuestra aflicción. Te doy gracias, Señor, porque yo he visto en mi vida esto una y otra vez. Yo he visto, Señor, que tú nunca juegas a los dados con las vidas de nadie. Que tú no haces cosas al azar, sino que tienes siempre propósitos que a veces no podemos ver. Cosas que están sucediendo que nosotros no vemos, Señor. Pero que tú tienes un propósito glorioso. Y al final en todo quieres darte la gloria, en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. Lo único que te pido por esta preciosa iglesia es que en medio de tiempos difíciles, Señor, ellos no quiten sus ojos de donde tienen que estar puestos.
Y quizá hay gente que se está congregando a esta hora porque no tiene trabajo. Yo te suplico, Señor, que tú les des lo que ellos necesitan en medio de este tiempo y al final les sorprendas y los galardones de una forma especial. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de observarla de esta manera, verso a verso, tan sencilla, tan clara. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de hoy compartir con esta iglesia tan preciosa. Sigue edificando nuestras vidas, sigue edificando tu iglesia. Gracias porque somos uno en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos tu lugar, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.